Hola, buenos días chicos, espero que todos se encuentren bien. En la clase de hoy vamos a estudiar el rol de la Iglesia Católica durante la Edad Media. Como objetivo de aprendizaje vamos a explicar el rol que tuvo la Iglesia Católica y el cristianismo como elementos de unificación de Europa y de legitimación del poder político durante la Edad Media. Como pueden ver en esta imagen es típica de la Edad Media, podemos diferenciar dos cosas. Primero, se puede ver todo el carácter religioso, ¿cierto?, que va a ser importante en este periodo. Y podemos ver también, ¿cierto?, todo el clero que está hacia abajo, el papa, los sacerdotes y encima toda la cosmovisión de la Iglesia Católica, ángeles, santos, Dios, la Virgen, el Espíritu Santo, Jesús. Este cuadro va a caracterizar a la sociedad de la Edad Media en base a la importancia del clero, ya del papado, y en base a la importancia de la fe y de la religión católica o cristiana. Ya quiero que prestemos atención un poco a este pequeño video que nos va a adentrar en lo que vamos a abordar hoy día. Ya, en este video se hicieron alusión a varias cosas que vamos a ir viendo nosotros en la clase de hoy. Ya, vamos a estudiar los diferentes roles de la Iglesia Católica, porque no solo tiene un rol político, sino también tiene un rol económico, un rol social, ¿ya?
vamos a ver los métodos de castigo que la Iglesia Católica ejercía ante los pecadores, que va a ser la Inquisición con sus torturas, ¿cierto? Y también la excomunión, y vamos a hablar sobre las indulgencias. Vamos a estudiar algunas anécdotas o curiosidades de la Iglesia Católica en la época, y al finalizar vamos a responder una pregunta. Ya, recordando las clases anteriores, vimos cuando con la caída del Imperio Romano de Occidente, ¿cierto?, comienza la Edad Media. Pero cuando cae este Imperio Romano de Occidente, Europa dijimos que iba a ser dividida en muchos reinos germánicos. Y cada uno de estos reinos germánicos era diferente entre sí. Por lo tanto, Europa, tanto en el mapa territorial como en la cultura, va a quedar fragmentada, dividida en muchos pedacitos, ¿cierto? Lo único que va a tener en común era que todos estos reinos van a profesar la religión cristiana o la religión católica, ¿cierto? Y por lo tanto se van a regir por sus principios. Así que la Iglesia Católica va a tener una gran importancia en este periodo porque va a ser aquella que va a unificar la cultura europea. En aspectos políticos, económicos, culturales y de lenguaje, todos los reinos germánicos van a ser diferentes, pero lo que los va a unir va a ser la Iglesia Católica y la fe en esta religión, ¿ya? Y eso va a ser una gran unificadora. Por eso cuando hablamos de la Iglesia en la Edad Media, decimos que la Iglesia Católica en la Edad Media, su principal importancia es que va a unificar la cultura europea en base a la fe cristiana, ¿ya? Y eso lo vamos a anotar. Y ustedes no se pueden olvidar de esto. Entonces, recordándolo, resaltándolo, la Iglesia Católica, su gran importancia va a ser que en la Edad Media ella va a unificar la cultura en Europa, pero en base a la fe cristiana. Bien, en esta imagen podemos ver una coronación. En el fondo, en la imagen está ilustrada como si fuese Jesús quien está coronando, Jesús acá, quien está coronando a un hombre, ¿cierto? Ya, uno de los actores más importantes de la Edad Media fue la Iglesia Católica, lo mencionábamos recién. Los principios cristianos estuvieron presentes en todos los ámbitos de la sociedad medieval y unificaron. No nos vayamos a olvidar de esa palabra. Por medio de la evangelización, los propagó su fe sobre los pueblos germanos. Recordemos que cuando cae el Imperio Romano, los reyes germánicos se van a convertir al cristianismo, al catolicismo, ¿ya? Y la religión católica en la Edad Media se convirtió en la religión más importante de Europa. Vamos a ver más adelante por qué y qué rol jugaron las cruzadas en que la religión católica se convirtiera en la más importante. Me detengo de nuevo en esta imagen. Entonces en la imagen vemos como Jesús, en este caso Jesús, uno sabe que es él porque tiene una aureola en la cabeza, está coronando a un hombre, ¿ya? ¿Y por qué yo les resalto eso? Porque el rol político de la Iglesia Católica tiene que ver con la legitimación del poder político, ¿ya? ¿Qué significa legitimación del poder político? Que en estos tiempos se entendía que el poder del rey emanaba de Dios. Ya, por eso la gente le obedecía ciegamente al rey, porque el poder que el rey tenía provenía de Dios. ¿Ya? Y por lo tanto, si provenía de Dios, ¿quién es el mayor representante de Dios en la tierra? El Papa, que lo tenemos acá. El Papa es el representante de Dios en la tierra. Por lo tanto, quien coronaba al rey era el Papa. Acá nosotros estamos viendo un acto de coronación en donde el rey se arrodilla. Imagínense, se arrodilla ante un Papa y el Papa le corona. Pero el Papa le corona como representante de Dios en la tierra. Por lo tanto, el poder del rey provenía de Dios. Y esa era la razón por la
dos razones. Una, por la que la gente obedecía al rey sin cuestionar nada, porque su poder provenía de Dios. Y segundo, porque la Iglesia Católica va a tener gran importancia, ¿ya? Porque va a coronar al rey. Y esta imagen es importante porque si ustedes ven, el rey era una persona súper importante de la Edad Media, tiene mucho poder político, económico, ¿cierto? Pero está arrodillado ante el Papa, por lo tanto eso nos da a entender que el Papa también tiene un poder por sobre el rey. Yo les hablaba recién de las cruzadas jugaron un rol importante en lo que fue que la Iglesia Católica y la religión en general se convirtiera en la más importante de Europa. Yo creo que todos hemos visto películas de las cruzadas, ¿cierto? ¿Pero qué son las cruzadas? Bien, ¿sabías que las cruzadas fueron una serie de campañas militares impulsadas por el papado con el objetivo de recuperar el control de la Iglesia Católica sobre Jerusalén, considerada como tierra santa y de gran importancia para la religión católica? En primer lugar, cuando hablamos de campañas militares, hablamos de pequeñas guerras que sucedieron en lo largo de 200 años. Fueron 8 guerras, ¿ya? Durante 200 años. En estas guerras participaron todos los reyes católicos de Europa, ya, rey de Francia, de Inglaterra, de España, ¿cierto? Todos los reyes católicos y obviamente con su ejército, en nombre de Dios, fueron a pelear a Tierra Santa. Esta guerra fue impulsada por el papado. ¿Por qué? Por muchos motivos, principalmente porque Jerusalén, que va a ser considerada como la Tierra Santa, ya en Jerusalén encontramos que es la única ciudad que contiene o que es importante para las tres religiones más importantes del planeta, de la Tierra, que sería la Iglesia Católica, ¿cierto? Que está el Muro de los Lamentos, en donde muere Jesús. Para los musulmanes, la Jerusalén es muy importante, ¿ya? Y también es importante para los judíos. Hay templos de ambas religiones en ese lugar. En esta época, en la Edad Media, los musulmanes van a querer tener cierto dominio sobre Europa. Y esta va a ser una de las razones por la que la Iglesia Católica va a ejercer esta campaña militar, esta guerra contra los musulmanes en Medio Oriente, que va a durar 200 años, ¿ya? Si bien esta guerra va a tener características políticas, ¿cierto? Primero porque quieren expulsar el dominio o el predominio de los musulmanes en Europa, también va a tener intereses económicos. La Iglesia Católica quería seguir siendo la más importante, mantener su poder, ¿cierto? Pero su principal objetivo va a ser religioso, en el sentido en que va a querer lograr la hegemonía de la religión católica en Europa, es decir, ser la única religión. En Europa. Las cruzadas dijimos que eran 8 campañas que duraron aproximadamente 200 años y que va a terminar como la Iglesia Católica como la gran vencedora contra los musulmanes y el Islam. Ya Jerusalén va a quedar en gran parte dominio de la Iglesia Católica y los musulmanes, yo hago la distinción entre musulmanes y Islam. Musulmanes se le dice cierto al pueblo, Islam es la religión. Los musulmanes y en general el Islam van a retroceder en cuanto a su dominio en Europa. Y un dato curioso, se les va a llamar cruzadas, ¿ya? Porque los soldados iban con cruces bordadas en sus escudos, con cruces bordadas en su pecho, ¿cierto? Y por eso se llamaban cruzada. ¿Y por qué llevaban cruces? Porque era una manera de demostrar simbólicamente que ellos eran los defensores de Dios. Ya, por eso llevaban cruces. Y en este caso, como era una guerra santa, una guerra en base a la religión, se va a llamar las cruzadas. Y en total dijimos que eran 8 cruzadas que sucedieron durante 200 años. Bien, el segundo rol que encontramos, el primer rol era el económico, el segundo rol que encontramos es el primer rol era el político y el segundo es el económico, que durante la Edad Media va a tener un gran poder económico la Iglesia Católica, ya tanto poder económico y que muchas veces los reyes de distintos países van a acudir al Papa para que les preste dinero, ¿ya?
a ese punto va a tener incluso mayor poder económico que los mismos reyes. Ahora, ¿de dónde viene el dinero que recauda la iglesia? En primer parte de los impuestos. ¿Ya? Los feligreses estaban obligados a pagar lo que es conocido como el diezmo, que es el 10% de todo lo que ellos ya sea cosechan o ganan. Eso tienen que pagárselo a la iglesia. Imagínense los miles y millones de feligreses en Europa que van a tener que estar pagando este diezmo. Cuando una persona moría, también la herencia, cuando no tenía a quién dejarle la herencia, no tenían hijos, ¿cierto? Esta herencia iba a la iglesia. Otra cosa importante donde recaudaban mucho dinero es en las ventas de la indulgencia. ¿Ya? Si bien vamos a mencionar las indulgencias más adelante, creo que igual podríamos definirla ahora. La indulgencia es un papel, ya que un sacerdote o el papa firmaban dándole el perdón de los pecados a la persona que la compraba. ¿Ya? Por ejemplo, la señora que está ahí en la fotito a lo mejor cometió un pecado, ¿cierto? Habló mal de alguien o trató mal a alguien, se confesó y el sacerdote le dice, ya, su pecado vale 5.000 pesos. Entonces la señora, para que le perdonaran ese pecado, tenía que pagar los 5.000 pesos. Y en ese papelito el sacerdote escribía, señora tanto, tanto, se le concede el perdón de su pecado por el nombre del Papa o en nombre de Dios, en nombre de la Iglesia Católica, por la suma de 5.000 pesos. Entonces la señora pagaba y se podía ir tranquila a su casa porque su pecado estaba pagado. ¿Ya? Ahora, ¿por qué son importantes las indulgencias en esta época? Porque en esta época, cuando veíamos en el video que mencionaban de la importancia del purgatorio, la gente estaba asustada pensando que cuando morían iban a irse al infierno, ¿cierto? Por lo tanto, debían vivir bien, debían no cometer pecados y cuando cometían pecados debían pagar las indulgencias para poder ir al cielo. El problema era qué pasaba con la gente cuando no podía pagar las indulgencias porque eran pobres. ¿Ya? Bueno, lo vamos a ver más adelante. El tercer rol va a ser el rol social. La Iglesia Católica cumple un rol social muy importante, ¿ya? Ya que aporta los valores y los principios católicos que rigen al mundo en la Edad Media. En la Edad Media vamos a hablar sobre el teocentrismo. Ya yo lo voy a escribir hacia allá. El teocentrismo es que todo gira en torno a Dios. ¿Ya? Eso significa teocentrismo. En el fondo que Dios es la respuesta. ¿Ya? En esta época, pues, todo el conocimiento del mundo se obtiene de la Biblia. ¿Ya? Por ejemplo, si uno quería saber cómo se creó el mundo, nosotros hoy en día podríamos decir, bueno, el mundo se creó a través del Big Bang, ¿cierto? El Big Bang, una explosión que creó el universo y la galaxia, y podríamos hacer una explicación, pero en esta época, ¿cómo se creó el mundo? Lo decía la Biblia. ¿Y qué decía la Biblia de la creación del mundo? Que Dios creó el mundo en 7 días. En realidad en 6 días, porque el séptimo día lo descansó. Por eso el día domingo se descansa y se va a misa. ¿Ya? Y eso era lo que la gente pensaba de cómo se creó el mundo. Ahora, si venía otra persona, un científico, y decía, no, el mundo no se creó así, esta persona era considerada hereje. ¿Ya? Y por lo tanto se merecía un castigo. ¿Qué castigos le iban a dar? Vamos a ver más adelante qué castigo había a la herejía. Pero lo importante es que el rol social se basa en el teocentrismo, en que todo va a girar en torno a Dios, en torno a la fe y en torno a la Biblia. Ya la gente de esta época vive mucho con lo que es el temor de Dios. Ya que lo que es el temor de Dios, en el fondo, el temor de Dios no es el personaje, sino es el miedo a ir al infierno. ¿Ya? Por lo tanto, necesitaban pagar esta indulgencia o necesitaban vivir según como lo decía la Biblia. Y aquellas personas que vivían de una manera diferente a lo que la Iglesia Católica consideraba correcto, eran considerados herejes.
¿ya? Hereje en el fondo es el nombre con que se designa a toda persona que comete crimen contra Dios. ¿Qué significa? Que viola los mandamientos. Por ejemplo, las personas cuando eran adúlteras, especialmente las mujeres, las eran mayor castigadas. Quiere decir que estaban casadas, pero tenían relaciones con otras personas, a pesar de estar casadas. Eso es un mandamiento. Entonces rompían este mandamiento, por lo tanto es un pecado y necesitaba un castigo. Una persona hereje. También una persona hereje era aquel que iba en contra de lo que decía la Biblia. Por ejemplo, lo que hablábamos recién. Si alguien viene a decir que el mundo no se creó en 7 días, sino que el mundo se creó en base a una explosión en el universo, esa persona era considerada hereje porque está diciendo mentiras o contradiciendo lo que dice Dios. ¿Ya? Cuando aparecen los primeros científicos, van a ser confundidos con brujos. Las hierbateras en esta época, que tenían un conocimiento del cuerpo, que eran así como especies de doctoras, pero en base a medicina natural, van a ser consideradas brujas. Bueno, vamos a ir viendo aquí, bueno, en esta parte ya me había adelantado un poco, vamos a ir viendo algunos de los castigos que había. ¿Sabías que durante la Edad Media la Iglesia Católica contaba con 3 maneras de combatir el pecado? Bueno, vamos a diferenciar el pecado como tal. Primero, el pecado, como lo veíamos, como romper uno de los mandamientos, va a necesitar entonces de las indulgencias. Decíamos que la indulgencia era la venta del perdón de los pecados, ¿ya? Y era un papel en donde queda estipulado que se le perdona tal pecado a tal persona por la suma de tanto dinero. Y este papel las personas lo guardaban con mucha importancia, ¿cierto? Lo guardaban bien, porque ese papel es lo que certifica que a mí el Papa o Dios me perdonó. Y por lo tanto, cuando muera me voy a ir al cielo, ¿ya? El problema, entonces, lo que decíamos nosotros recién, que pasaba con las personas que no pueden pagar por expiar su alma, o sea, por el perdón de los pecados. ¿Qué pasa con estas personas? En general, de aquí viene el rechazo al pobre, ¿ya? ¿Por qué? Porque se entiende que el pobre es una persona que vive en pecado, con muchas condiciones, vive en pecado y no tiene para pagar por el perdón de sus pecados. Por lo tanto, son personas que se sabe que van a ir al infierno o van a estar en el purgatorio, ¿cierto? Entonces viene ese rechazo hacia hacia el pecador y en general hacia el pobre, porque se entiende que es un pecador. En cambio, el que tiene el dinero puede pecar, pero puede pagar por ir al infierno, pagar por ir al cielo, y por lo tanto es una persona que puede vivir bien en el sentido de sentirse seguro en vida de que cuando muera va a ir al cielo. Uno de los castigos más comunes de la Iglesia Católica va a ser la excomunión, que significa que ya sea el Papa o algún representante de Dios en la tierra puede expulsar a una persona de la Iglesia Católica. Ya es decir, que ya no puede entrar a ninguna iglesia, que va a ser, se le cierran las puertas del cielo, que es lo más importante. Por lo tanto, condenaban a la persona excomulgada al infierno. Ese es el mayor castigo que le podían dar a una persona en vida, el correrla de la fe y decirle que cuando muera se va a ir al infierno porque Dios ya no lo va a recibir en su reino. La excomunión era un castigo dado a los herejes, ¿ya? O los protestantes de la fe católica, aquellos que contradicen lo que dice Dios, pero también va a ser un castigo social. ¿Por qué? Porque cuando la iglesia excomulgaba a una persona, esa persona se convertía casi en un paria. Toda la gente le daba la espalda. Era repudiado por la comunidad. Era mal visto que nos vieran conversando con un excomulgado. Por lo tanto, el excomulgado pasaba a ser rechazado por toda la sociedad, ¿ya? Así que la excomunión va a ser uno de los principales castigos. Pero otro de los castigos van a ser las torturas y las muertes muy violentas que van a ocasionar los tribunales de la Inquisición.
Ya los tribunales de la Inquisición van a ser pequeñas instituciones formadas por el clero. Ya el clero, le hacemos llamar al clero a los sacerdotes o los representantes de Dios en la tierra, y que van a tener la facultad o el poder de juzgar a una persona, ya hacer un juicio de valor y determinar si la persona es culpable o inocente del cargo que se le inculpa. En este caso, ¿qué cargos se persiguen? La brujería, la herejía o la blasfemia van a ser los cargos que más se persiguen en esta época. El castigo van a ser torturas, pero generalmente el castigo es la muerte o la excomunión. Acá nosotros podemos ver una imagen que representa los típicos juicios de Inquisición contra la brujería. La mujer era quemada viva, ¿ya? Acusada de brujería. Decíamos recién que, bueno, acusan de brujería, pero en el fondo son conocimientos que no se aceptaban en la época. Por ejemplo, una mujer podía tener conocimientos sobre medicina, conocimientos que haya aprendido, no sé, pues en China, o que haya aprendido de los musulmanes, que eran China y musulmán, y los islámicos van a tener un gran conocimiento medicinal. Entonces una mujer podría haber aprendido a lo mejor de ellos, pero este conocimiento no va a ser aceptado por la Iglesia Católica. Por lo tanto, cuando veían casos de mujeres que sanaban a personas que deberían morir, los sanaban en base a cosas raras, a hierbas o a, no sé, a medicina en general, eran consideradas brujas, ¿ya? Y por lo tanto, luego de un pequeño juicio en el que participaba como observador la sociedad, eran consideradas brujas y se condenaban a la muerte. Yo les puse acá una de las mujeres más importantes de la Edad Media que va a morir quemada, ¿ya? Ella es la famosa Juana de Arco. Más de alguno quizás ha visto o has visto alguna película en donde sale a Juana de Arco. La importancia de Juana de Arco es que ella va a luchar en la Guerra de los 100 años, una guerra que va a enfrentar a los franceses contra los ingleses. ¿Ya? Una guerra entonces que se llama la Guerra de los 100 años, que dura mucho más de 100 años, pero se llama así, de Francia contra Inglaterra. Juana de Arco, cuando tenía 13 años, dice haber escuchado los primeros mensajes de Dios, ¿ya? Y ella en los primeros años de vida vive casi pensando en convertirse en religiosa, ¿cierto? Vive en base a la fe. Hasta que alrededor de sus 17 años escucha el mensaje de Dios que le pide que luche por los franceses, ¿cierto? Y que lleve a la victoria a Francia. Y ella, con la edad, con esa edad, participa en las guerras. Por diversos motivos, el rey Carlos VII la va a apoyar y le va a permitir que lidere incluso batallones en su nombre. Ella va a lograr la batalla de Orleans muy importante que le va a dar la coronación al rey Carlos VII. Gracias a ella igual y a todo lo que significaba para el pueblo francés, el rey Carlos VII va a ganar y se va a coronar como rey de Francia, ¿ya? Pero Juana de Arco va a ser tomada prisionera y va a ser vendida al rey de Inglaterra, un rey, ¿cierto? Y una nación que la va a odiar mucho. Cuando ella es vendida al rey, el rey pide a la iglesia que creen una inquisición. ¿Por qué? Porque Juana de Arco, era muy conocido que Juana de Arco ya le decía a todos que ella escuchaba voces de Dios. La Iglesia Católica en Inglaterra va a rechazar esto, va a considerar, incluso dentro de su juicio, su condena, es que ella no escuchaba las voces de Dios, sino que escuchaba las voces del diablo, ¿ya? A Juana de Arco se le tortura en muchas ocasiones, pero ella nunca niega no haber escuchado la voz de Dios. Ella muere conociendo que fue Dios quien le habló, y por lo tanto su castigo es la herejía, el mentir sobre Dios, y va a ser condenada a morir quemada viva, ¿ya? Lo triste es que muere en una nación que no le pertenece, muere lejos de su casa, lejos de la gente que la quería y de una forma violenta. Bien, como actividad
quiero que lean con atención la siguiente pregunta y respondan cuál de ellas no es correcta. Solo una de esas alternativas no es correcta. Ya ustedes deben decirme cuál es, pero no solo decirme la letra, sino que también por medio de un audio, que van a enviarlo a la plataforma o al WhatsApp, van a decir por qué ustedes consideran que esa no es la correcta. Por ejemplo, yo no estoy leyendo la alternativa, solamente digo, en un caso de ejemplo, si yo creo que la A no es la correcta, yo debo decir, profesora, mi respuesta es la A porque yo considero que esto no es lo que usted nos enseñó en clase o porque la Iglesia Católica no reunía los dineros de esta manera, sino que lo hacía de esta otra manera. ¿Ya? Ustedes me van a dar una razón de por qué eligieron esa alternativa. Y ese audio me lo van a mandar al WhatsApp. Entonces, la pregunta dice, ¿cuál de estas alternativas no corresponde a un rol de la Iglesia Católica durante la Edad Media? Tienen que justificar por qué. Ya van a leer las 4 alternativas, van a seleccionar la que no es correcta, van a grabar el audio y me van a decir por qué esa alternativa no es correcta. ¿Ya? Bien, chicos, que esté bien. Muchas gracias y cualquier duda me preguntan.